gracias por la presentación. Qué gran presentación. Bueno, hola Javi, nos toca de nuevo este por nuevo suerte. micro. Bueno, el Zoom cívico, para hablar de los temas que nos importan. Y hoy venimos para hablar de cosas no tan felices, pero que hacen parte de la vida, de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la gestión de las políticas públicas en Argentina. Hace unos días tuvimos una tragedia de las inundaciones y al respecto escribiste una nota, así que si querés empezar a contarnos un poquito. Bien. Bueno, creo que es de público conocimiento, entre el 16 y el 7 de mayo, el fin de semana pasado, se produjo un fenómeno climático que dejó inundado, todavía, gran parte del noroeste y del suroeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy todavía tenemos ciudades como Zárate o Campana, que están abajo del agua. Vemos también hay declaraciones de funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que hablan de casi 30.000 evacuados. Por lo tanto, la magnitud del fenómeno climático es muy importante. Digo, no tenemos registro de algo tan grave en la provincia de Buenos Aires. Entonces, un poco lo que escribimos desde el Levenson, lo que publicamos es empezar la política pública tiene que empezar a tomar en cuenta que el régimen de lluvias, el régimen climático, se está modificando. Porque el dato, así que vamos a los factos, como se dice ahora a los pibes en los streams, que llovieron 400 milímetros en mayo, en 2 días. El promedio mensual de los últimos 50 años para mayo es de 120 para esa zona. Entonces, claramente, es un episodio, en muchos medios de comunicación hablaban fenómeno extraordinario. Ok, pero hace 2 meses atrás veníamos hablando de Bahía Blanca. Claro. Que también fue otro fenómeno extraordinario. Cuando lo extraordinario se empieza a hacer cotidiano, Son alertas. Hay algo que está cambiando. Entonces, si seguimos abordando este problema del cambio climático como cosas extraordinarias que suceden y andás a ver cuándo vuelve a suceder, nos estamos mal preparando. Estamos como no abordando el tema en la complejidad que corresponde. Ese era un poco en donde gira la nota. Como decía, son pequeñas alertas de todo lo que se viene, que hay una modificación y no se puede más pensar ningún tipo de gestión de un municipio, de una provincia, de un país, sin tener en cuenta un nuevo régimen climático que cambió totalmente. Zonas donde eran lugares, bueno, yo vengo de Misiones, que era una zona subtropical, casi podríamos decir que estamos en una zona tropical, y claro, lo que antes acá, por ejemplo, tanto, ahora es casi una tropical. Uh-huh. Hay un corrimiento de las cosas, uh-huh, y nosotros tenemos que, bueno, trabajar en el asunto, digamos, no solamente reconociendo el problema, sino que, bueno, tomando acciones, porque ¿quién paga todo esto? Bueno, siempre traigo a colación un informe que hizo el Banco Mundial en 2021, analizando la situación tanto de la infraestructura como de la economía de la Argentina, cómo se vería afectado si no se toman medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Bueno, el informe es extenso, pero la conclusión lo que plantea es que por las sequías, una reducción de la capacidad exportadora de granos. Por lo tanto, una merma en las divisas que ingresan a la Argentina. Pero la contracara de eso, del impacto del cambio climático en el país, es que fenómenos como el de Bahía Blanca, que fueron 2 años seguidos, esperemos que el año que viene no suceda, pero ya nos pasó en 2023, nos pasó en 2024, 2025. Ahora lo que está pasando en provincia de Buenos Aires, y cosas que han pasado en otras provincias, pero no importa. Todas esas personas van a requerir subsidios. Ergo, por un lado, exportamos menos por la sequía, y por otro lado tenemos que utilizar fondos de emergencia para asistir a esas miles de personas. Por lo tanto, a la economía, al ajuste fiscal, al equilibrio fiscal que plantea el gobierno, esto es una amenaza. Digo, y acá no vengo a hablar de si está bien o está mal el equilibrio fiscal. Creo que ya en este momento todos estamos de acuerdo que el equilibrio fiscal es necesario, por lo menos en este contexto de la Argentina.
Después podemos discutir cómo, cuán rápido, cuán gradual, cuánta motosierra, Ok, pero si el objetivo es el equilibrio fiscal y no empezamos a tener en cuenta que el cambio climático está modificando nuestra matriz productiva y está generando todo este tipo de impactos en la población que requiere, sea del Estado municipal, provincial o nacional, pero es guita pública, que afecta a las arcas del Estado. Bueno, en el informe del Banco Mundial planteaba esto, ¿no? Hace 4 años atrás. Entonces, creo que hoy es extremadamente necesario, porque me parece que es importante recordar algunos puntos. En 2024 fue el año más caluroso del cual hay registro, y también fue el año en que pasamos el límite del 1.5 grados de aumento. ¿Sí? Si recuerdan, en 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, se hablaba de la necesidad de no traspasar el 1,5 grados de aumento de la temperatura. Bueno, pasaron los años, los países no terminaron de ponerse de acuerdo, y ahora lo que se plantea es, bueno, que evitar que llegue lo más cerca de los 2 grados. Bien, el año pasado traspasamos el 1,5 grados y ya los fenómenos climáticos empiezan a tener una frecuencia y una potencia que empieza a poner en jaque las economías. No, claro, empieza a poner en jaque el normal funcionamiento de un país. Ruta 9, Santa Fe, ruta granera. Por esa ruta van los camiones de puerto a puerto. Bueno, hace una semana que está cortada. Entonces, ahí empieza a haber problemas logísticos, problemas de comunicación, problemas económicos, problemas del libre comercio. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, se plantea como 2 escenarios. Podemos no hacer nada y el futuro va a ser extremadamente incierto, pero inevitablemente vamos a tener que cambiar la manera en que vivimos, que producimos y que consumimos. Porque el futuro es incierto, pero no vamos a poder seguir viviendo como lo hacemos ahora. El otro camino es empezar a planificar, empezar a entender los impactos, empezar a entender el tipo de producción y de consumo que tenemos, que hay que hacerlo más eficiente, el consumo de energía, el combustible fósil, todo lo que hoy se plantea como agenda woke, pero que si no empezamos a abordar como una agenda de desarrollo sobre cómo queremos que cada país se desarrolle, teniendo en cuenta el marco del cambio climático, la otra opción es ir a ciegas a un futuro que no sabemos cuál es. Totalmente. Y ahí sufren las personas, las familias. En definitiva es lo que mueve toda la economía del país. Por eso, bueno. Te traigo otra idea como para seguir. Octubre del 2024, en Valencia, sucedió la Dana, ¿no? Si se acuerdan. Bueno, eso todavía no está resuelto. Eso está trayendo coletazos políticos que hasta ahora no he visto. ¿A qué me refiero? Ha habido tragedias climáticas que han generado la expulsión de ministros de ambiente, de infraestructura, bla, 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 bla. Pero acá lo que se está poniendo en tela de juicio es el mandato del presidente de la Generalitat. Sí, bueno, no hay algo así en Argentina, pero sí. No es ni el intendente ni el gobernador, pero algo parecido. Bueno, hay marchas, hay pedidos de diferentes partidos políticos por su dimisión. ¿Por qué me parece interesante? Pues sería el primer caso de un político electo que tiene que renunciar por efectos del cambio climático. Entonces, ¿por qué es lo importante entender? La modificación del régimen hídrico, de la manera en que llueve en el planeta, fue constante desde que nosotros tenemos memoria de civilización. Es decir, en los últimos 10.000 años, cuando nos asentamos como agricultores y comenzamos a domesticar la naturaleza, a plantar y a criar ganado, el clima fue estable. Estaban las 4 estaciones, la época de lluvias, la época de sequías. Nuestras ciudades, nuestras civilizaciones, nuestras protociudades, las ciudades, se fueron construyendo en base a cómo fluctuaba el clima. Era constante.
Nuestros asentamientos están pensados en lugares donde hay acceso a agua, donde no se inunda. Después nos empezamos a expandir y empezamos a tener más o menos en cuenta. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene todos los arroyos entubados. Hay una cuestión histórica de por qué post fiebre amarilla, como no se entendía qué pasaba, y se identificó al mosquito con el agua, se entubaron los arroyos. ¿Sí? Quizás un grave error, porque vemos todo el resto de ciudades europeas que no sufrieron la pandemia de la fiebre amarilla, pero todos tienen sus ríos o varios ríos sin entubar, lo que le permite un equilibrio hidrográfico. Pero bueno, dicho esto, al modificarse la manera en que llueve, no voy a hacerlo tan largo, digamos, a la manera en que llueve en el planeta, donde cultivamos comida, donde criamos animales y donde nos asentamos, ya quizás no son los mejores lugares, porque cómo llueve está modificándose. Entonces, el cambio climático nos obliga a repensar todas estas cosas. El problema del negacionismo es no tenerlo en cuenta, pensar que son factores extraordinarios, una lluviecita, no, esto no va a volver a pasar. Y es la peor de las estrategias. Porque el no tenerlo en cuenta, no incluirlo en la agenda de políticas públicas, de infraestructura, del desarrollo urbano, o mismo del desarrollo productivo del país, en un momento el impacto va a ser tal que va a ser muy grave y va a ser muy costoso para todos nosotros. Así es, así es. Así que bueno, por eso era importante hablar de estas cosas, porque bueno, todos tenemos algunos granitos de arena para contribuir a estas acciones, desde modificar nuestros consumos en nuestra propia casa, hasta también tener exigencias y saber qué hay que exigirle a quienes nos gobiernan, qué es lo que tiene que pasar en todos los ámbitos para poder vivir, ¿no? Transformar nuestra vida para que el futuro sea un poco más cierto, y sobre todo para las futuras generaciones. Que ahí ya tenemos un montón de deudas pendientes. Por eso este micro se llama Zoom Cívico, de los temas que nos importan, porque eso es lo que hay que traer. ¿Alguna reflexión final? Sí, una reflexión final, me parece que lo dijimos la semana pasada. Voy a ser rápida, no te preocupes. Hoy tenemos, digamos, yo creo que hay una vinculación, hay un link entre terraplanismo, antivacunas y negacionistas del cambio climático. Y ahora tenemos unos nuevos que son negacionistas de los dinosaurios, como que los fósiles son mentira. Bueno. Pero ¿qué pasa? El Estado, quienes dirigen el Estado, que sería que es la élite, no puede ser terraplanista. ¿Por qué no puede ser terraplanista? Porque si no, los satélites que dirigen el tránsito de los aviones, de los barcos, mismo el Google Maps que utilizamos para movernos, no funcionaría. Entonces, puede haber un par de extravagantes que quieren considerar, bueno, hasta ese punto, ser terraplanista es como creer en el ratón Pérez. ¿Sí? Tipo, pongo el diente abajo del brazo, ahí vino el ratón Pérez, me dio la plata, perfecto, sos terraplanista. Después pasa a un nivel un poco más complejo. Si sos antivacuna, 1 o 2, pero si ya hay un volumen de población que entra en esa creencia, ya pone en riesgo al resto de la población, ¿no? Acá estamos en un espacio cívico sobre cuál es el modelo de ciudadanía que tenemos que empezar a pensarnos en este siglo XXI. Bueno, el cambio climático entra dentro de esta lógica, de estos ejes. Primero, todo tiene que ver con la ciencia, ¿sí? Y negar el cambio climático, puede haber pero el Estado no puede negar el cambio climático, porque pasa lo mismo que con las vacunas y pasa lo mismo que con los satélites. Entonces, es extremadamente importante que la política incorpore la agenda climática, y no como un fundamentalismo, sino casi por una cuestión de supervivencia en el mediano y largo plazo. Así que no seamos anticiencias. Así, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Nos vemos en 2 semanas. Da ganas de ponerse un hombre de
un hombre con concepto. Felicitar a Gaby, que preside también el Instituto Levenson. Son muy buenos comunicadores, que eso está bueno. Pero aparte lo hacen en relación a datos, lo hacen objetivamente, lo hacen con un concepto de responsabilidad cívica y ciudadana. La verdad que yo estoy muy feliz del micro Levenson, de Zoom Cívico dentro de Buenos Aires en Red, y es un momento siempre reflexivo que nos traen al final, ¿no? Después de toda la vorágine del programa traen temas de fondo, traen temas objetivos, con contenido, con información, con dato, con reflexión. Muchísimas gracias. Y aparte agradecer también quiero a la Casa de Santa Fe, que el pasado 20 de mayo, esta semana, estuvimos presentes, tanto Buenos Aires en Red como Diuco Digital TV, en Espuma como gesto patrio, un evento, un conversatorio muy importante con referentes del sector productivo y de la gobernanza, ¿no? Cómo nos contaron un poco cómo era esa relación de cogestión que brinda la provincia de Santa Fe, con un rol importante de la Casa de Santa Fe, saludar a su titular, Hernán Rossi, un laburo increíble el que hacen. También la cooperativa Espuma, que ha desarrollado desde el oficio de las jaboneras todo un mecanismo de reciclado a partir de los aceites con los que se construye o se crea, se elabora el jabón, que ha generado una cantidad inmensa de empleo, y también con la gente de AFA, Agricultores Federados Argentinos, que es una de las federaciones más grandes de agricultores y emprendedores agrícolas, que se ha unido a Espuma. Están generando, además de educación en las escuelas, microemprendedores, toda una verdadera revolución productiva, económica y laboral a partir de esa convicción de cogestionar y de hacer las cosas bien. Así que agradecido por esa invitación. Vane, gracias por estar aquí conduciendo todo en Buenos Aires en Red. Gracias a vos, Cristian. Y vamos a cerrar este Buenos Aires en Red hoy de una manera muy especial. Y quisimos hacerlo así, estando en las vísperas del 25 de mayo.